estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubran hoy. Sí, Señor, aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios. Le damos las gracias a nuestro Dios una vez más por estar aquí con todos ustedes que nos escuchan todos los viernes a esta misma hora. Le damos gracias a Dios porque en esta preciosa tarde vamos a traer una plática sobre lo que es el pecado y sus consecuencias. En esta semana, pues, comenzando de hoy, vamos a comenzar con este nuevo tema sobre lo que es realmente el pecado y cuáles son las consecuencias, porque el pecado sí tiene sus consecuencias. Gloria a Dios. Sabemos que Dios creó al hombre, lo puso en un huerto, lo puso allí sano, sin malicia, sin ningún conocimiento de pecado. Y en esta semana vamos todos a ver, ¿verdad? Que todos nosotros sabemos qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén, pero vamos a tener una plática más detallada sobre lo que sucedió en ese huerto en aquella ocasión y de qué manera y por qué el hombre falló a Dios. Y vamos a tener a nuestro hermano Ángel que va a comenzar con una gran parte de la lección. Dios le bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios por habernos permitido estar aquí en Vivir Radio Digital
Rascón, y vamos a hablar sobre este tema. Dios, el arquitecto y maestro, diseñó todo un plan para su creación. En su mente estaba todo el universo y el hombre, el cual sería su obra maestra. Dios crea a un universo, crea la tierra, el cual sería el hogar de la primera pareja que Él creó, y Él iba a morar, a habitar con el hombre en una relación íntima y muy estrecha con Él, donde Él como arquitecto y maestro sería el centro de la alabanza y de la adoración. El hombre conviviría en armonía con Él y sus semejantes, donde el amor reinaría. En este hogar Dios diseña al hombre y a la mujer y le da instrucciones para que las observaras, las cuales hicieran conforme a como Dios se le había dicho a ellos. Dios revela, le revelaría al hombre cuál era su voluntad para con él. La palabra de Dios nos enseña cuál es su voluntad y qué es lo que Él desea de cada ser humano que Él creó. Gloria a Dios. Como sabemos, Dios unió la primera pareja y les dijo que se multiplicara, la bendijo y le dijo que se multiplicaran. Con el tiempo el mundo se poblaría y se formaría una sociedad el cual convivirían bendecidos por Él, por su maestro y por su arquitecto creador. En el judaísmo, la familia como unidad e institución social es la que resalta, es indispensable por la creación y formación de la familia, de los hijos, de aquellos que formarían familias. Las bendijo Dios, y Dios como arquitecto puso leyes sobre la raza humana, sobre ellos que eran los que comenzarían a poblar la tierra con la bendición de Dios, que se conoce como la semilla de la multiplicación. Gloria a Dios. Y también estaremos hablando sobre el pecado. Y vamos a ver qué es el pecado según la palabra de Dios, qué significa la palabra pecado. Y el pecado es transgresión, es romper, quebrantar, violar una orden divina. Que ellos violaron la ley divina. Gloria a Dios. Y eso incluye mandamientos, preceptos que ellos tendrían que observar y guardar. Y esa es la voluntad de Dios revelada para el hombre, para que el hombre la obedeciera. Dios puso su voluntad para que el hombre la observara, la guardase y no la rompiese, y al hombre quebrantarlas. La quebrantó intencionalmente, voluntariamente,
la quebrantó. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice actualmente, ¿no?, que es triste saber que muchas personas tienen ideas distorsionadas de lo que es el pecado. Y mi esposa va a continuar hablando sobre qué es la conciencia. Sí, Señor. Es triste saber que muchas personas tienen una idea distorsionada de lo que es el pecado. La conciencia es el medio que Dios creó para que el hombre pueda distinguir entre el bien y el mal. Es el punto donde Él expresa su santidad a la humanidad. La conciencia es también la que reprueba el pecado y aprueba la justicia. A medida que el tiempo pasa, la conciencia del ser humano se va cauterizando a causa del pecado. Muchos ya no oyen la voz de Dios, porque la atmósfera de desenfreno y pecado distorsionado, el pecado distorsiona el mensaje y crea mucha interferencia. El pecado es la transgresión deliberada de las leyes y mandamientos de Dios. Pecar significa errar el blanco. El espíritu del ser humano anhela a Dios desesperadamente, pero a veces elegimos caminos que cada vez nos alejan más de la voluntad. Debido a eso, terminamos cayendo en religión, idolatría y tradiciones. El espíritu del hombre tiende siempre a adorar, a buscar, porque fuimos creados con ese propósito de adorar. Y como no adoramos a Dios, nos alejamos de Él, siempre queremos adorar a pesar de nuestra distancia que tenemos con Dios, y adoramos lo que no es. Y nos postramos ante ídolos que nada tienen que ver con Dios. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Sin embargo, hoy en día la psicología, la psiquiatría y aún la sociedad moderna tratan de mostrarnos caminos alternativos, los cuales llevan al pecado, aun cuando se le disfrace con nombres sofisticados. Por ejemplo, al alcoholismo le dicen enfermedad social. A la homosexualidad le llaman estilo de vida alternativo. A la homosexualidad. A la homosexualidad. Al aborto lo llaman derecho de elegir. A la drogadicción le llaman enfermedad mental. A la pornografía le llaman ayudas audiovisuales. Pero ¿cómo le llama Jesús al alcoholismo? Pecado. A la homosexualidad le llama pecado. Le llama Jesús al alcoholismo pecado. A la homosexualidad pecado. Al aborto pecado. A la pornografía pecado. Sin embargo, aunque Dios odia el pecado, Él ama al pecador y no quiere que ninguno se pierda. Así es, en Romanos, el capítulo 5, dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Es muy clara la palabra de Dios, que Dios muestra su amor aún cuando éramos pecadores. Siempre el amor al hombre, porque dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que dio a su Hijo. Ese fue el motivo por el cual Jesucristo vino, porque el hombre estaba perdido en pecados. Ahí Él mostró, ahí una prueba de amor, cuando Él se despoja de su gloria para venir y a derramar la sangre, hacer el sacrificio, para que hoy en día nosotros tuviésemos vida. Si no hubiera sido de esa manera, el hombre hubiera continuado en su pecado y en su maldad y en su delito. Dios lo hizo
para que el hombre pudiera venir a Dios a través de él. Gloria a Dios. Afinar nuestros oídos para escuchar la voz de nuestra conciencia y ser fiel para actuar conforme a lo que ella nos está diciendo. Es el primer paso para vivir en santidad. Todos tienen, miren, todos nosotros tenemos una vocecita que nos habla cuando hacemos bien o cuando hacemos mal. Sí, hermana Emily, y Dios puso esa voz Claro. dentro de cada uno de nosotros, que viene siendo la voz de Dios, la conciencia. La voz de Dios, Es la la voz de conciencia. Dios en cada persona, en cada ser humano. Dios mostrando ahí su santidad, ¿no? Dios muestra su santidad a través de esa voz que se conoce como la conciencia. El hombre puede distinguir entre el bien y el mal, porque esa voz le va a decir: lo estás haciendo mal, lo vas a hacer mal. Cuando se hace bien, esa misma voz que la puso Dios ahí te dice: lo estás haciendo mal. Así es. Gloria a Dios. Fíjate, hay como un ejemplo que puedo decir, que ha tomado alguna vez una decisión y luego se ha sentido mal. Ha sentido que la voz de su conciencia le dice: lo que hiciste estuvo mal. Bueno, ese es Dios hablándole a su conciencia. Es hora que cada persona empiece a ver las cosas como Dios las ve. Él quiere un pueblo limpio que no se envuelva en pensamientos mundanos y pecaminosos, intentando distorsionar la verdad. Dios a cada ser humano tiene su libre albedrío, porque Dios se lo dio a Adán y a Eva. Cuando los hizo en el huerto, le dio un libre albedrío. Le dio leyes, porque sí le dio leyes. Le dijo a ellos: miren, hay muchos árboles frutales. Está lleno de árboles frutales este lugar, para que ustedes se deleiten y coman de ellos. Pero hay uno que desde hoy le digo: no es menester que ninguno de los dos coma de ese árbol. Ni siquiera lo miren. Porque el día que lo hagan, el día que tomen y coman de esa fruta o de ese árbol, la fruta que puedan, ciertamente ese día moriréis. El hombre no era que iba a morir físicamente, sino que sí iba a ser separado de Dios, porque eso significa separación. La muerte, morir, significa ser separado, separación. Cuando estamos en pecado, estamos separados de Dios. Cuando morimos, nuestra alma se separa del cuerpo. Eso sí es separación. Ya sea que mueran físicamente o mueran espiritualmente, hay una separación. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que siempre estar pendientes cuando no prestamos atención a lo que nuestra conciencia dice, podemos sufrir graves consecuencias. Hoy aprenderemos qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias, pero comencemos sabiendo dónde y cómo se originó el pecado. Gloria a Dios. El pecado se originó, si vamos a hablar solamente del lado de Adán y Eva, pero el pecado en su origen comenzó cuando Lucifer se rebeló en contra de la voluntad de su creador. Y en el libro de Ezequiel y en Ezequiel 28 y en el libro de Isaías nos habla acerca de esa rebelión. En el verso 14 del libro de Isaías, vamos a ver si mi esposa, en el libro de Isaías primero, en el capítulo 14.
en el verso 10, por ahí, a ver si el verso 10 comienza. ¿El 10? En el 12, perdón. Entonces dice así: como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Sí. El pecado de Lucifer fue el orgullo. El orgullo. Pensó que podía ser como Dios y vivir independientemente de Dios. Gloria a Dios. Y la independencia, y podríamos decir que la independencia es el resultado de la rebelión, ¿no? Es romper, es violar, es quebrantar órdenes divinas. Dios ha dado, ha puesto un margen, dejando a Dios que sus leyes se hagan conforme a su voluntad. Y cuando se quebrantan, eso que hace, como hizo Lucifer, se conoce como rebelión, el espíritu de rebelión que está actualmente en los hombres y las mujeres. En la raza humana está el espíritu de rebelión que viola las leyes, los mandamientos de Dios. Gloria al Señor. La independencia es la autosuficiencia humana que grita: yo hago lo que yo quiero, yo lo hago solo, yo no te necesito, yo no te reconozco. Y los resultados de la independencia de Dios son catastróficas. Cuando una persona, en el caso de Lucifer, sus consecuencias fueron desastrosas porque fue arrojado del cielo y fue separado de Dios. En el Génesis vamos a hablar de qué le sucedió al hombre cuando el hombre obedeció a la serpiente que Satanás estaba en ella. Gloria a Dios. Y Dios le había dado órdenes o instrucciones al hombre, o ley que tenía que obedecer, y dice que Dios le dio a ellos fructificar, ¿no? Multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Y Dios le puso en el huerto, en el jardín hermoso llamado el huerto del Edén, y el trabajo del hombre era labrar el huerto. Había muchas clases diferentes de árboles, pero dos de ellos eran distintos a todos los demás. En el huerto había muchas clases diferentes de árboles, pero esos dos, Dios le puso a ellos una orden. Uno de ellos, de los árboles, se llamaba el árbol de la vida, y el otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. A Adán y a Eva se les
permitía comer libremente de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les ordenó específicamente que no comieran de ese árbol y les advirtió a ellos. Gloria a Dios. Le dijo, el día que comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Adán y Eva eran felices en el huerto del Edén y tal vez vivieron por mucho tiempo. Una cosa que gozaron en especial fue la comunión, tener la comunión maravillosa que tuvieron con Dios, su creador. Durante la frescura de la tarde, Dios llegaba y les visitaba, pero un día algo terrible pasó. Satanás, en forma de una serpiente, entró en el huerto y empezó a hablar con Eva. Le preguntó, ¿con qué Dios ha dicho no comerás de todo árbol del huerto? Encontramos en Génesis 3:1. Esa parecía una pregunta inofensiva, pero Satanás tenía un plan malvado. Este era de engañar a Eva para que desobedeciera a Dios. Con engaño, Satanás engañó a Eva. Satanás, en forma de serpiente, entró en el huerto y empezó a hablar con Eva. Eva contestó, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque para que no mueras. Esas son palabras que se las dijo Dios. Gloria a Dios. La declaración siguiente de Satanás era una mentira atrevida. Dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás no solo contradijo a Dios, sino también insinuó que Dios estaba reteniendo algo bueno a Adán y a Eva. Satanás le dijo que al comer de ese fruto, ella y su esposo serían como dioses. Eva tuvo que tomar la decisión. Dios le había dicho, ciertamente moriréis. Satanás ahora le decía, no moriréis. Dios le dijo, del día que tú comieres, vas a morir. Y Satanás le dijo, no vas a morir. Eva tuvo que escoger a quién creer. Si creerle a Dios o creer la voz de Satanás. ¿A quién voy a creerle ahora? Y Eva miró la fruta y pensó en lo que había dicho Satanás. Entonces decidió tomar la fruta y se la comió, y Eva optó por creerle a Satanás. Ahora, del lado contrario, ¿cómo hizo pecar Satanás a Adán? El plan de Satanás era para engañar a Eva y había tenido éxito en el plan que él utilizó. Ella realmente creyó a Satanás. Fue engañada para que creyera en una mentira y creyó la mentira que le dio Satanás, porque fue engañada Eva, porque no creyó la palabra de Dios que Dios le había hablado. Eso es importantísimo. Cuando no se cree la palabra que Dios dice, cuando uno no la observa, cuando uno no la guarda, las consecuencias son desastrosas. Y Eva le ofreció la fruta a su esposo, pero eso no fue el fin del plan malvado de Satanás. Satanás también tenía el propósito
de hacer que Adán pecara. Sin embargo, esta vez Satanás no habló directamente con él, con Adán, como lo hizo con Eva. En lugar de eso, dependía de Eva para hacer que Adán desobedeciera a Dios, porque ya ella había sido engañada. En lugar de eso, dependería de Eva para hacer que Adán desobedeciera a Dios. Eva le ofreció la fruta a su esposo. Indudablemente ella le refirió lo que la serpiente le había dicho en cuanto al gran poder que recibiría al comer de esa fruta. Continúa mi esposa. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora Adán tenía que tomar una decisión. Él sabía bien lo que Dios había dicho. Le había dicho claramente que el resultado de comer el fruto sería la muerte y no el poder. Adán no fue engañado por lo que la serpiente dijo a Eva. Él sabía que eso no era la verdad. Sin embargo, tomó la fruta y la comió. Adán había pecado. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado fue la desobediencia. Desobedeció la orden específica de Dios. Prefirió hacer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Al hacer esto, Adán se rebeló en contra de su creador y siguió a Satanás, el primer gran rebelde. Cuando se obra y se hacen las cosas en contra de lo que dice la palabra, vivimos en rebelión. Cuando no se obedece la palabra de Dios, cuando sabemos, cuando esa conciencia nos habla, mira, no hagas esto que vas a hacer, y siempre lo hacemos como quiera. Lo hacemos porque queremos hacerlo. Fíjate que Eva, ¿no?, le dijo lo que Dios le había dicho. Eva le explicó a él lo que había sucedido, la conversación que tuvo con la serpiente. Ella tuvo una conversación allá y se la explicó a él. Le dijo, mira esta fruta, qué hermosa. Dios nos dijo que no comieran de eso porque el día que comieran de esto moriremos. Pero fíjese que hasta ahora me acaba de decir la serpiente que el mismo Dios sabe que seremos como Él, sabiendo el bien y el mal. Y vieron que la fruta era deleitosa, porque para los ojos de ellos, esa fruta la vieron la más linda de todas en el huerto. Ellos pudieron ver que se salía de esa fruta, el enemigo diablo la hizo ver preciosa y hermosa, porque lo que el enemigo ofrece ficticio lo pone adornado, lo hace que se vea hermoso, que se vea bonito, que sea placentero, que sea bueno, para engañar, porque él lo que quiere es engañar. Dios trae las cosas tal y como son, pero Satanás siempre las adorna. Las pone bonitas. Él mezcló la mentira con la verdad de Dios. Tomó parte de la verdad de Dios y en la mentira de él hizo una mezcla. Porque el hombre le gusta mezclar, hacer mezcla, ¿verdad? Para engañar, porque ese fue el engaño de Satanás cuando él hace la mezcla. Él vino y yo, no, porque Dios dijo que el día que coma de esto voy a morir. Con que Dios lo dijo, con que Dios dijo, él dijo así, con que Dios dijo que el día que coma de esta fruta, pero él mismo sabe, pero Dios mismo sabe, ahí comienza él. Pero él mismo sabe que el día que ustedes comen van a ser como él, van a saber el bien y el mal. Entonces ella dijo, wow, yo también voy a saber el bien y el mal, igual que Dios. Y bien le dice a Adán, mira lo que yo he podido ver, que si comemos de esa fruta vamos a ser como Dios, vamos a saber el bien y el mal. Porque cuando Dios le dijo que el árbol que está en el medio del huerto de la ciencia del bien y del mal, no comáis de él. Le dijo así. Ellos sabían ya que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces cuando Satanás le añade todo esto a lo que Dios dijo, el día que coman de eso van a hacer como él, porque van a saber el bien y el mal. Así como el árbol es de la ciencia del bien y el mal. Y van a ser como el árbol, que van a adquirir la ciencia del bien y el mal.
a través del árbol, van a ser como Dios. Entonces, ahí mezcló una gran mentira con una gran verdad de Dios. Y se deleitó Eva y le pasa también a Adán, y Adán también se come la fruta. Y los dos caen en la desobediencia y en el engaño de Satanás. Y se hacen presa del diablo. Los dos cayeron en las manos del diablo. Pero Dios, en su infinito amor y en su infinita bondad, rápidamente aparece y los llama por su nombre. Adán, Adán, ¿dónde estás? Tuvo que llamarlo porque él siempre lo veía. Cuando él aparecía en el huerto, ya Adán estaba ahí esperándolo. Porque ellos gozaban de una intimidad linda. En las tardes se aparecía. Por las tardes se aparecía Dios hablar con Adán, y ya era la costumbre de todos los días. Una relación íntima, una relación hermosa que tenían. Era una relación armoniosa con Dios. Y vino Dios buscando a Adán. Adán, ¿a dónde estás? ¡Ay! Estoy aquí, escondido, porque estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estás desnudo? ¿Cómo aprendiste eso? ¿Cómo sabes que? Porque ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Sí, así era así. Ellos andaban desnudos por el huerto, los dos. Y no se avergonzaban porque no había malicia en ellos. Su mente no estaba corrompida. No había corrupción en ellos, corrupción. No conocían el pecado ni la maldad. Pues no tenían de qué avergonzarse. Porque el que avergüenza es el pecado. Sí. El pecado avergüenza y marca. Sí. Y cuando ellos pecaron, quedaron marcados y avergonzados. El resultado inmediato de la desobediencia de Adán fue la muerte. La separación. Pero qué clase de muerte, ¿no? Y mientras mi esposa iba hablando la palabra, ¿no? No hay cosa más hermosa que la revelación de la palabra de Dios a través de lo que estamos hablando. Nos llegan pensamientos del Espíritu de Dios para que nosotros lo hablemos esta tarde. Fue la muerte espiritual la que ocurrió en la desobediencia del ser humano. El hombre muere espiritualmente. Sabemos que el cuerpo, ¿no? El cuerpo de Adán no murió enseguida, vivió por cientos de años después de su acto de desobediencia, pero murió espiritualmente en ese mismo día. Al desobedecer a Dios, muere espiritualmente. Y la Biblia, la muerte siempre quiere decir separación. Todos sabemos que es la muerte física. Es la separación del espíritu que está unido al cuerpo. Pero ¿qué es la muerte espiritual? Nos preguntamos, ¿qué es la muerte espiritual? Y muchos hoy en día se preguntan, ¿pero qué es la muerte? ¿Cómo podemos explicar la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación del Espíritu de Dios del espíritu del hombre. Esa es la muerte espiritual. Se separa porque el Espíritu de Dios conservaba al ser humano en santidad, en obediencia, limpio, puro, porque el Espíritu de Dios es el que santifica, ¿no? La Escritura dice que el Dios de paz nos santifique
para el día de la redención. Es el que santifica. Y el hombre se mantenía en santidad porque el Espíritu de Dios estaba unido al espíritu del hombre. Eso es lo que le pasó a Adán y a Eva cuando pecaron contra Dios. Sus espíritus fueron separados del Espíritu de Dios y murieron espiritualmente. Gloria a Dios. Fueron separados. Fueron Separados del de Dios, Espíritu de nosotros. del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que estaba en el ser que Él creó, en ese soplo, el Espíritu de Dios entró al ser humano y el hombre vivía en santidad y en obediencia para con Dios. Aleluya. Y por lo tanto tuvieron que abandonar el lugar donde estaban, el huerto, porque allí se encontraba el árbol de la vida. Que no fueran a comer de ese árbol y entonces vivieran para siempre. Ahora, fíjense que lo primero que Adán y Eva descubrieron después de haber pecado fue que estaban desnudos. Estaban desnudos. Y la Biblia dice que estaban desnudos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso se encuentra en Génesis 3, verso 7, ¿no? Entonces dice, aleluya, ¿por qué es que Adán y Eva no necesitaban de ropa antes de pecar? Ellos no necesitaban ropa cuando estaban en plenitud de santidad, de obediencia a su Padre Creador. El Padre se aparecía todas las tardes. Había una comunión íntima porque el Espíritu de Dios estaba unido al Espíritu del hombre y el hombre vivía en santidad, en reverencia, en respeto a su Creador. Gloria sea al Señor. Porque el hombre y la mujer habían sido vestidos de la luz, de la gloria de Dios. Vivían, gloria a Dios, vivían porque habían sido vestidos con la luz de la gloria de Dios, ya que el pecado había entrado en sus vidas, habían quedado separados de Dios y la gloria de Dios les había dejado. Adán y Eva ahora eran pecadores y se encontraron que estaban desnudos porque la gloria de Dios se separó de ellos. Perdieron dos cosas. El Espíritu de Dios se separó de ellos por causa del pecado. Y las vestimentas de gloria, de santidad, de pureza, se separó de ellos. Y entró el pecado a sus vidas. La gloria de Dios no permanece donde hay pecado. El Espíritu de Dios se va, se separa, porque donde hay pecado, el Espíritu de Dios no mora. Entonces se encontraron desnudos porque estaban vestidos de la gloria de Dios y ahora no la tienen, entonces se vieron desnudos. Así es. Y entonces pues Dios le da, lo sentencia, ¿no? Dios pronuncia sentencia sobre ella. Y mi esposa pues continúa con la parte de la sentencia. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Dios pronuncia ahora sentencia sobre Adán y Eva. Tendrían que salir del bello huerto del Edén. Aquel mismo día, al atardecer, llegó Dios en busca de Adán y Eva, pero ellos ya no querían verle. En lugar de eso, se sentían culpables y se escondieron entre los árboles del huerto. Pero realmente nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Un Dios justo no podía pasar por alto el pecado de ellos. No podía simular que nada había sucedido. Dios les dijo que se acercaran. Entonces pronunció su sentencia sobre ellos. Tendrían que salir
del bello huerto del Edén. Desde ese momento, Adán tendría que trabajar duramente para obtener sus alimentos de la tierra. Eva tendría que ser obediente a su esposo y daría a luz a sus hijos con dolor. Aún la misma tierra sería maldita por causa de su pecado. Lo que Dios prometió al hombre, la sentencia de Dios sobre Satanás. Dios le dijo a la serpiente que había sido usada por Satanás para engañar a Eva: maldita serás entre todas las bestias. En Génesis 3:14 vemos la maldición para la serpiente: y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios se dirigió al mismo Satanás y le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 3:15. Gloria a Dios. Entonces, Dios hizo la primera promesa en cuanto a un Salvador venidero. El Salvador venidero, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán, el primer hombre creado por Dios, había sido vencido por Satanás. Aquí Dios hace la promesa de la llegada del Señor Jesucristo, que vencería a Satanás. Le aplastaría la cabeza. Le aplastaría la cabeza, como proveyó Dios. ¿Cómo proveyó Dios para el hombre? Salir del huerto del Edén. Debido a que Dios es un Dios santo, no puede permitir el pecado en su presencia. Adán y Eva habían pecado. Por esa razón tenían que salir del huerto del Edén. El pecado siempre separa al hombre de Dios, pero Dios tenía un plan. Un día, Él mandaría a su Hijo unigénito al mundo para morir por los pecados del hombre, por su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo. Aleluya. Haría posible que el hombre fuera perdonado de su pecado y volviera a tener comunión con Dios. Aleluya. Dios proveyó para Adán y Eva. Les visitó con túnicas de pieles. Mientras tanto, Dios proveyó para Adán y Eva. Les visitó con túnicas de pieles. La Biblia dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Los vistió. Génesis 3:21. Fue los primeros sacrificios que se hicieron para vestir al hombre que estaba desnudo. Dios tuvo que matar animales inocentes para cubrir a dos personas que habían pecado. Qué cambio, ¿verdad? Qué cambio más, podemos decir, más bobo. Cambiar una vestimenta de gloria. De gloria, exacto. Por una vestimenta de un animal que fue sacrificado para vestirlo a ellos. Exacto. Gloria a Dios. Tuvo que derramar sangre para ponerle ropa a ellos. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, el perdón del pecado. En Hebreos 9:22 dice: Dios había provisto la forma en que Adán y Eva y sus descendientes podían volver a tener comunión con Él. Desde aquel entonces hasta que viniera el Señor Jesús como Salvador, la gente tendría que ofrecer corderos inocentes como sacrificio por sus pecados. Dios aceptaba estos sacrificios de animales porque quienes los ofrecían con la fe esperaban la venida del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso, ¿no? Ellos esperaban la venida del Redentor, el que los iba a redimir. Sacrificaban animales mientras tanto. Iba a haber un lapso de tiempo. Un lapso, sí. Sustitutos hasta que el verdadero sacrificio llegase. Amén. Y por eso fue que se instituyó los sacrificios en los libros, ¿verdad? de Números, Levíticos,
nos habla acerca de los sacrificios. Ahora vamos a ver el principio. Hubo un principio, porque siempre hay un principio de una adoración falsa. Y vamos a ver desde el Génesis. Adán tuvo, donde se origina. Adán tuvo 2 hijos, cuyos nombres fueron Caín y Abel. Se le había enseñado la forma verdadera de adorar a Dios. Ellos sabían que Dios requería una ofrenda de corderos inocentes como un sacrificio por sus pecados, porque Dios hizo un sacrificio para vestirlos, para cubrir el pecado de ellos. Los 2 hijos presentaron, dice la Escritura, que los 2 hijos vinieron a presentarle ofrendas al Señor, ¿no? Los 2 hijos presentaron sus ofrendas al Señor. Caín trajo del fruto de la tierra como ofrenda, porque era un agricultor. Pero Dios rechazó su ofrenda. Abel cuidaba ovejas y presentó como ofrenda un cordero, y Dios lo aceptó. ¿Por qué solamente? ¿No? ¿Por qué la mente? Y la pregunta es, ¿por qué solamente fue aceptada por Dios la ofrenda de Abel? Es importante saber que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. No fue porque Abel viviera una vida mejor que la de Caín. Tanto Abel como Caín eran pecadores los dos. Uno trajo una ofrenda de la agricultura y otro trajo una ofrenda de que él era uno que cuidaba ovejas. Gloria a Dios. Es importante saber que Dios aceptó la ofrenda de Abel, porque Abel esperaba la venida del Hijo de Dios que moriría por los pecados del mundo. Al ofrecer el cordero, Abel trajo una ofrenda, porque él esperaba la venida del Hijo de Dios que moriría por los pecados del mundo. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque éste ofreció un cordero, el cual era el símbolo profético de Cristo, el Cordero de Dios. Abel reconoció que era pecador y trajo un cordero como ofrenda por sus pecados. Pero Abel esperaba la venida. Pero la fe, ¿no?, de Abel esperaba la venida del Hijo de Dios que moriría por los pecados del mundo. Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque éste presentó una ofrenda según su propia disposición y no como Dios lo había dicho. Caín pensó que el perdón de sus pecados podría obtenerse por sus propios esfuerzos. Desde el tiempo de Caín y Abel siempre han existido personas que se acercan a Dios como pecadores, confiados en el Señor Jesucristo, y también aquellos que quieren acercarse a Dios a su manera, pero Dios no les ha aceptado y nunca aceptará a alguien que no venga por medio de Jesucristo. Cuando el hombre viene por su propio esfuerzo, por su propia fuerza, Dios rechaza esa ofrenda que trae delante de él, como la trajo Caín. Y ahí comienza la falsa adoración a Dios. Cuando se quieren traer ofrendas a Dios bajo su propio esfuerzo y no reconociendo a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Amén. Mi esposa. Podemos decir, ¿verdad?, que toda adoración falsa comienza con Caín. Caín comenzó, trajo una ofrenda de la tierra, de los cosechos, y posiblemente no examinó bien lo que solamente estaba haciendo un ritual, algo que no salía de dentro de él.
Muchas veces, en muchas ocasiones, ¿verdad? Podemos notar que se distinguen muchas adoraciones diferentes. Se pueden distinguir ciertas adoraciones que no agradan a Dios, porque no son para Dios. Y proféticamente, Dios estaba diciendo que la única manera que el hombre puede recibir el perdón de sus pecados es a través del sacrificio de Jesucristo. A través del sacrificio de Cristo únicamente. Y el arrepentimiento del corazón de cada uno de nosotros. Jesucristo está para salvar. Jesucristo está para redimir. Jesucristo está para limpiar los pecados. Jesucristo está ahí para redimir al hombre del pecado. Pero en el corazón del hombre tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una decisión, tomar una decisión de darle la espalda al mundo, darle la espalda al pecado, para decirle que sí al Señor Jesús, para que sean limpios sus pecados, su corazón sea limpio, renovada, para que pueda disfrutar de la presencia del mismo Dios, para tener esa comunión con Dios, tener esa unión con el Creador. Tenemos primeramente que pasar por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesús. Aleluya, porque Él es la puerta para llegar al Padre. No hay remisión de pecados, sino es a través del derramamiento únicamente. Ahora, el hombre tiene que venir arrepentido. Arrepentido. La Biblia dice que Juan el Bautista le decía arrepentidos y convertidos. Que es reconocer, es aceptar que es un pecador, que necesita reconocer que es un pecador y que necesita el sacrificio de Cristo en su vida para remisión, para el perdón de su pecado. El perdón de pecado. Hay gente que dice, bueno, yo no hago nada malo, yo no hago nada malo al prójimo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo soy una persona que tengo un buen récord, yo siempre he sido buen vecino, yo siempre he sido buen hermano, yo siempre he sido buen hijo, yo siempre he sido buen padre. Pero no basta, porque hay que en realidad arrepentirse, aceptar al Señor Jesucristo y confesarlo con la boca. La palabra de Dios dice que si me confesares con tu boca, aleluya, y confesares que Jesucristo se levantó de los muertos, y tú aceptas al Señor y el sacrificio de Cristo, aleluya, y lo invitas a entrar a tu corazón, dice la palabra de Dios que Él vendrá a morar en tu corazón, vendrá a morar a tu vida, Él perdonará tus pecados y serás una nueva criatura emprendiendo una nueva vida con Cristo. Aleluya. La semana que viene pues vamos a continuar hablando sobre este precioso tema, muy importante, muy llamativo, por cierto. Me gusta mucho y lo vamos a dejar, ya se nos terminó el tiempo. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Y la semana que viene estaremos aquí a las 7 de la noche. Ustedes pueden escuchar este mensaje por Vive Radio Digital los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Dios me los bendiga y Dios les guarde y que la paz de Dios sea con todos. Amén. Bendiciones para todos aquellos que nos han estado escuchando en esta noche. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a sus hogares, a sus hijos, en el nombre de Jesús. Y si alguno pues ha tomado la decisión de seguir al Señor como Jesucristo, como su Señor, aquí los teléfonos es el 352-720-3106 o el mensaje de texto el 407-917-2015. Bendiciones a todos.